Hola, el título de esta historia es Dios se lo pague y gracias. Y es la número 18 del libro Morí y ahora, psicografiado por la medium Veralucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Gracias, doña Mariquita. Dios se lo pague. Salieron dos madres con sus hijos de mi casa y mi marido sonrió diciendo: Mariquita, ¿usted sabe cuántos agradecimientos ya recibió en su vida? Una amiga que estaba con nosotros también opinó: si esos agradecimientos se le quedaran en la barriga, usted estaría redonda. La gratitud fortalece el alma, respondí sonriendo. Mi esposo dijo: hace 40 años que Mariquita cura de espanto a los niños y de otras cosas. Solamente dejó de atender a las personas porque se enfermó. Ella iba todas las tardes a la parroquia para preparar la sopa que era repartida a los pobres, y aún hoy sigue tejiendo cosas para el bazar de la iglesia. Y mi amiga le preguntó: y usted está muy orgulloso de ella, ¿verdad? Claro. Yo ya sabía que Mariquita curaba a los niños cuando comenzamos a ser novios. Cuando la conocí, me encantaron sus lindos ojos azules. Y ahora entiendo que no solamente fue por el color de sus ojos, sino también por la bondad y dulzura que ellos transmiten. Mi mujer es un ángel. Y mi amiga comentó: doña Mariquita, qué suerte tiene. Tantos años de casada y su marido aún está enamorado. ¿Y cómo puede hacer tantas cosas durante el día? Le expliqué: intento hacer todo de la mejor manera posible. Es solo cuestión de organizarse para hacer todo lo que queremos. Mi abuela me enseñó a curar a los niños y voy a hacerlo hasta cuando Dios me lo permita. Mi amiga se fue y me quedé pensando en mi vida. Tuve realmente que aprender a organizarme para hacer todo lo que tenía que hacer. Tuve 5 hijos y adopté a otros 2. Todos ya estaban casados y vivía con nosotros una nieta, y era toda nuestra alegría. Últimamente no me estaba sintiendo bien. Tomaba muchos medicamentos y tenía dolores en el cuerpo. Me acordé de una vecina, doña Adelaida, que había fallecido hacía 3 años y que con seguridad debía estar en el cielo, pues ella misma se creía merecedora. Ella iba frecuentemente a la iglesia y decía que era muy religiosa. ¿Cómo me criticaba esa señora? Me decía: eso que hace Mariquita no está bien. Hacer eso de curar de espanto a los niños es cosa mala, es pecado. Las madres deberían llevarlos a la iglesia para que sea el Padre quien las ayude. Ella me criticaba tanto que me armé de valor y fui a hablar con el Padre. Él me dijo: todo eso que usted hace no sirve para nada, y si alguno llega a mejorar, es simplemente porque tenía que mejorar. Son puras creencias y supersticiones, y eso no sirve de nada. Lloré mucho. Le conté a mi marido y él con sus palabras me tranquilizó. Mariquita, Jesús también curaba a las personas. Él extendía las manos sobre los enfermos y oraba. El maestro Nazareno dijo que todos podían hacer eso, que bastaba creer y querer hacer el bien. Ese padre estudió mucho, pero se ha olvidado de las cosas simples. No le dé importancia.
Y tampoco le dé importancia a esa vecina. Ella es muy orgullosa. Continúe haciendo el bien. Y continué. Tocaron a la puerta y dejé de pensar. Otros niños para curar de espanto. Más tarde, me fui a dormir en el horario de costumbre y desperté en un lugar diferente. Una joven enfermera muy sonriente se aproximó a mí. «Buen día, doña Mariquita. ¿Quiere un juguito? Está delicioso». «Buen día», respondí. Ella puso una bandeja frente a mí, me ayudó a acomodarme y me dio el jugo. La joven hablaba sin parar, que el día estaba lindo, que las flores perfumadas, que el color del cielo, etc. Después de haberme preguntado por tercera vez si necesitaba algo, a lo que le volví a responder que no, ella se fue. Me quedé sola pensando lo que podría haberme sucedido. Un señor con apariencia de médico entró en el cuarto, me saludó y amablemente me preguntó: «¿Necesita algo, doña Mariquita?» «¿Es usted médico?», le pregunté en vez de responder. Él sonrió y afirmó con la cabeza: «Todo me parece extraño. ¿Por qué estoy aquí? ¿Me enfermé de nuevo?». Ese año era la tercera vez que me internaban. «¿Qué hospital es este?». «Estoy siendo bien atendida y hasta ahora no me han inyectado. ¿Tuve otra crisis? ¿Será que...». «Tranquila, Mariquita. Es mejor hacer una pregunta a la vez», me respondió sonriendo. «Usted está en recuperación y no necesita inyecciones. Doña Mariquita, ¿qué cree usted que le sucede a las personas que fallecen?». «Son juzgadas por Dios», le respondí. «¿Sí, Mariquita? ¿Y eso sucede en algún lugar? ¿Dónde? ¿O será que Dios está solamente en ese lugar o en todas partes? Si Él está dentro de nosotros y en todos lugares, entonces no necesitamos ir para un lugar en particular para ser juzgados». «¿Y juzgar? ¿Cree de veras que Dios premia o castiga? Nuestro Padre Celeste es amor. ¿Qué será de los que son juzgados después? ¿Sufrimiento sin piedad para los que se equivocaron o descanso para los buenos?». El médico salió y me quedé pensando en lo que me dijo. ¿Por qué me habrá dicho todo aquello? Parecía ser una persona seria. Tenía una mirada inteligente, pero tenía razón. Realmente era incoherente creer que Dios estaría en un lugar y que solo los muertos podrían verlo. Ese juzgamiento también me pareció improbable, como también el descanso eterno, que debería ser fastidioso. El médico entró de nuevo en el cuarto. Él se aproximó y se sentó en una silla a un lado de mi cama. Me sorprendí y lo miré. Y miré los dedos de mis manos. Estaban bonitas. Yo tenía artritis y ahora estaban perfectos. Ya no sentía que me asfixiaba, ni aquel mareo. Qué extraño. Pero inicié la conversación con el doctor. «Aquí es muy tranquilo para ser un hospital y además estoy en un cuarto sola y todo esto es un lujo que no podría pagar. Y luego usted me dijo unas cosas extrañas. Por favor, dígame la verdad». Pero en vez de hablar, él me miró. Su mirar era tranquilo y bondadoso. Me acordé que en la madrugada desperté sintiendo que me asfixiaba y con muchísimos dolores. Mi esposo encendió la luz, levantó mi cabeza y dejé de respirar. La visión desapareció y me vi en el cuarto del hospital. Aquel bondadoso médico tomó mi mano. Pensé de nuevo y me asusté con esa visión que vino a mi mente.
Vi a mis familiares corriendo, al médico reconociendo que había muerto, después el velorio, mucha gente, flores y el entierro. Miré a ese señor, apreté su mano. Me puse triste y lloré bajito. Sentí miedo. ¿Por qué teme? Él me preguntó. Morí, ¿y ahora? Continuará haciendo el bien aquí en la espiritualidad. Él me explicó que desencarné, que estaba hospedada en una colonia y que la vida continuaba. Conforme él me esclarecía, mi miedo fue pasando. Me recuperé pronto y me adapté fácilmente al plano espiritual. Salí del hospital y fui recibida con alegría por compañeros en una linda casita a donde fui a residir. Las primeras cosas que hice fue aprender a vivir sin el envoltorio físico. En poco tiempo estaba lista a servir. Me alegré. Fui a hacer mi primera tarea, ayudar en una enfermería del hospital a los desencarnados que ahí eran atendidos porque aún sentían los reflejos del cuerpo físico. Admirada, ahí encontré necesitando de auxilio a la vecina que me criticaba. «Mariquita», exclamó ella asustada, «¿usted aquí trabajando? ¿Cuándo murió?» «Desencarné hace poco tiempo», le respondí. Como estaba bien, me dieron la oportunidad de servir. «¿Y usted, por qué está aquí?» «Ay, Mariquita, he pensado mucho en usted. Vivimos en la tierra de manera diferente. Yo no me perdía una misa. Oraba, rendía culto a un Dios que humanicé. Di mucha importancia a lo externo. Ahora comprendo que Dios es supremo, que quiere que lo amemos, que oremos, que hagamos el bien al prójimo. Qué bueno que usted no me hizo caso y continuó haciendo el bien. Usted, Mariquita, amó mucho más a Dios que yo. Desencarné pensando que sería recibida en el cielo, juzgada por una corte celestial. Ay, Mariquita, cómo me decepcioné. Creía que bastaba ser religiosa y eso me enorgullecía. Di más valor a los actos externos. Doña Adelaida lloró mucho y la consolé. Continué haciendo mi trabajo. Al final, la orientadora me felicitó y eso me motivó. «Mariquita, usted será una gran trabajadora, ¿pero qué le preocupa?» Le conté de mi encuentro con mi ex vecina y ella me explicó. Verá muchos casos aquí en la espiritualidad así, como el de su ex vecina. Personas que se ocuparon solo de lo externo, solo para mantener apariencias, y se juzgaron merecedoras de un cielo de ociosidad. No son malos los actos externos, mientras que sean realizados con buenos sentimientos. La oración nos liga a energías benéficas, pero en realidad son nuestras buenas acciones las que nos llevan a la fuente de esas energías. Usted, Mariquita, hizo mucho bien. ¿Sabe cuántos Dios se lo pague y gracias, con sinceridad, usted recibió en el periodo en que estuvo encarnada? La orientadora sonrió y después de algunos segundos concluyó. Pues fueron muchos, y haciendo el bien, nos estamos preparando para ser buenas personas. Muchas personas hacen el bien con algún objetivo. Otras lo hacen porque sienten que eso es lo que deben hacer. Lo hacen de manera espontánea porque aman hacerlo. Y los que nos beneficiamos de esas personas generosas es una bendición. Debemos aprender a amar, pues quien ama posee un bien de incalculable valor. Al regresar a nuestra casita, ahora mi hogar, me quedé pensando. Estaba feliz encarnada, pero la desencarnación para mí fue fácil,
Y lo que me llama más la atención es que estoy feliz. Tuve la certeza de que el bien que hice a los otros, en realidad lo hice para mí. Y esos gracias, y Dios se lo pague, son los tesoros que me acompañaron. Pude ver a mis familiares en algunas visitas que les hice. Ellos continuaron viviendo con problemas y alegrías. Siempre me recuerdan con cariño, pues di a mis seres queridos un buen ejemplo de vida. Y eso fue la mejor cosa que hice a ellos, que tanto amo. Después de 2 años de diversas tareas y estudios, fui a trabajar al colegio. Es el lugar donde se encuentran los que desencarnan a una tierna edad. Cuido con mucho cariño a esos niños que siempre he amado tanto. Mi desencarnación fue maravillosa. María del Rosario. Explicaciones de Antonio Carlos. ¿Cómo sería bueno que todos tuviesen un cambio de plano como esta invitada nuestra? La muerte ya no nos causaría miedo. Qué bueno es saber que existen desencarnaciones así. Es tan fácil ser merecedor de ese regalo. Es solo hacer el bien, ser bueno, amar de forma simple, verdadera y sincera a nosotros mismos y al prójimo. Mariquita curaba a niños. Ella usaba fórmulas, repetía 3 veces determinadas frases y también oraba, semejante a los pases que los espíritas aplican para cambiar esas energías negativas por otras positivas. Cuando queremos hacer el bien, basta la voluntad. Hay un antiguo dicho: la caravana pasa y los perros ladran. Mariquita caminó con la caravana. La vecina que la criticaba fue semejante al perro que ladró y no caminó. Quien presta mucha atención a lo que los otros hacen, normalmente no se ocupan en hacer algo útil, ni siquiera caminar. Mariquita, nuestra invitada, siguió caminando, recibiendo flores de elogios. Seamos como los que caminan en la caravana. No nos detengamos ante ninguna crítica. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.